Hola, hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones. Con el gusto y el placer de cada jornada, estamos saludándolos desde el estadio Ernesto Tito Cucharoni. El escenario donde habitualmente es local Bartolomé Mitre para una nueva edición del clásico más añejo que tiene la historia del fútbol posadeño. El clásico que han protagonizado durante muchas décadas Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco, definiendo cosas importantes, como los títulos de la Liga Posadeña durante la década de 60 y 70, que fue cuando la rivalidad entre ambos conjuntos se hizo más notoria, y con aquellos viejos regionales en los cuales participaron, que justamente les permitió como sostén y resorte hacia el fútbol grande de la República Argentina. No estamos en una jornada de domingo, sí de miércoles, día laborable, y solamente con presencia de público local por estas cuestiones de seguridad que se han antepuesto a las que preferiría el aficionado en general, el de poder asistir con la normalidad que es de desear en cualquier evento deportivo para poder observar un cotejo tan pero tan importante como este de las divisas auriazules y albirrojas, el de la franja, el equipo de Villa Sarita. Un partido que adelanta la octava fecha, que se va a jugar entre sábado y domingo, que ya vamos a estar a todos ustedes mostrándole justamente cómo se va a jugar. Ahí tienen ustedes los partidos del sábado, son entre Candelaria y La Picada, Huracán y Brown, la Canterita, Guaraní, Estudio Galeano con La Picada, Ágil con Crucero del Norte, Garupá Fútbol Club, La Canterita, este partido muy trascendente entre el primero y uno de los escoltas. Repetimos, Candelaria Atlético, Huracán Brown en Rocamora, Estudio Galeano con La Picada, ese partido se va a jugar el domingo en la cancha de Brown, Ágil en Gobernador Roca frente a Crucero, y el puntero Garupá Fútbol Club en el Estadio del Brete frente a La Canterita, en lo que es a priori, después de este clásico, el partido más importante de esta fecha 8. Las posiciones de la Superliga que encabeza Garupá Fútbol Club con 16 unidades, La Canterita 13, La Picada 12, Brown y Crucero 11, ventaja para Brown por diferencia de gol y estarían hasta allí, hasta Brown clasificándose semifinalistas. Crucero quinto, también con 11, Guaraní y Candelaria, al igual que Estudio Galeano, tienen 10, Huracán 7, Bartolomé Mitre 6, Atlético Posada 5 y Ágil 2. La pelea por quienes se van a meter junto hoy por hoy al ya escapado un poco Garupá Fútbol Club es tremenda, razón por la cual cada partido tiene muchísimo valor. Además, de aquí hasta la fecha 11 se van a dar
una serie de enfrentamientos entre equipos que tienen las mismas chances de poder clasificarse a las semifinales. Es el clásico, es Mitre y Guaraní hoy el que nos convoca aquí. Estamos realmente en una torre de Babel porque estamos con voces del ET17, con voces de Doble 5 que seguramente también se meterán y ustedes van a escuchar de fondo porque estamos no muy cómodos en esta cabina de transmisión que tiene Mitre. Realmente la dirigencia de Mitre en algún momento tendrá que pensar en hacer algo con el periodismo que desde hace muchos años está acompañando el fútbol posadeño en particular, pero también al equipo cuando jugó el provincial y cuando jugó el regional federal amateur. Razón por la cual es hora que también al periodismo se lo tenga en cuenta y se les mejore las comodidades en este escenario, porque realmente aquí es difícil trabajar sin poder uno desatender lo que debería hacer desde lo profesional, y es únicamente poder narrar de la mejor manera un partido de fútbol. Así como estamos, es muy complicado, y esto también deberán entenderlo los dirigentes de Mitre fundamentalmente para la próxima temporada. Uno ha esperado bastante tiempo como para ver mejoras en condiciones laborales para el periodismo, pero lamentablemente esto no sucedió, y es un numerito bastante elevado en el debe que tiene la dirigencia auriazul. Pero bueno, son cuestiones que uno no puede resolver porque no está en el presupuesto, no está en el bolsillo de la dirigencia de Bartolomé Mitre. Formaciones de los equipos, esperamos porque se asomen al túnel dentro de un ratito nada más los jugadores de uno y otro bando. Mitre esta tarde con Manuel Galeano, Gianluca Recalde, Dylan Kinder, Raúl Medina y Germán Sotelo, Iván Ibarra, Joaquín Cerdán, Bautista González, Tomás Florentín, Nicolás Golomba y Efraín Benítez, los 11 de Ariel Holz. Por su lado, Guaraní, el equipo de Germán Gamarra, con Víctor Fernández, lesionado Huichic en el partido anterior y no podrá ser de la partida. En el fondo, Enrique Machado, Nicolás Vallejo, Martín Romero, Diego Mesa, Santiago Duarte, Denis Benítez, Lucas Velázquez, Lucas Noguera, Mauro Gómez y Marcelo Dávalos Benítez, los 11 de Germán Gamarra, que debutó como director técnico de Guaraní el pasado fin de semana, venciendo el sábado en la cancha de Brown 2-0 a Candelaria. Árbitro del partido será Harold Lemos. Parece que está condenado Harold a tener que siempre salvar las papas en el partido más importante. Harold Lemos será el árbitro, asistente 1 Kevin Flores y el asistente 2 Alexis Zaleski, los encargados de administrar justicia dentro de un ratito nada más en este estadio que luce magnífico, realmente un verde casi absoluto, total, casi que no hay manchas, salvo algunos pequeños atisbos de aparición de la tierra colorada en la zona del área del arco que da espaldas a la calle 82, y después el resto totalmente de verde. Hay movimiento entre los fotógrafos, 2, 4, 6, 8, 9, 10 fotógrafos. 10 fotógrafos en la mitad de la cancha, y eso que falta mi amigo Nico Sosa, el hombre de doble 5 allí en la mitad. Serían 11. Formarían un equipo y ya se irían corriendo a alguna cancha a jugar un picadito. Seguramente. Bueno, esperamos por la aparición de los equipos. Mientras tanto, repaso a los bancos de suplentes. Mitre, 12. Matías Mosqueda, 13. Sebastián Herar, 14. Bruno Galeano, 15. Nicolás Ventos, 16. Gabriel Sotelo, 17. Rodrigo Barbosa, 18. Alexis Gamarra, los dirigidos por Ariel Holz. Del lado de Guaraní, 12 Santiago Ayala, 13 Luciano Enríquez, 14 Máximo Duto, 15 Gonzalo Cardoso, 16 Juan Pablo Toledo, 17 Manuel Báez y el 18 Mauricio Ayala. Analizando un poco en la previa lo que presenta hoy Guaraní, comparándolo con el equipo que jugó el pasado sábado en el estadio de Brown frente a Candelaria,
uno observa que no es titular hoy Emanuel Báez, que estuvo jugando de media punta cuando se viene para la cancha parte del cuerpo técnico del equipo local. Digo, ha perdido la titularidad de Emanuel Báez, no está justamente como titular. Cuando aparece Guaraní, está Guaraní Antonio Franco en el terreno de juego. Hay aplausos allá en un puñado que ya le voy a mostrar de la cabecera de la calle 82 entre los que jugaron el partido de reserva y seguramente algún que otro simpatizante y dirigente de Guaraní que está allá en aquella cabecera. Levantan los brazos los jugadores, saludan justamente a esos parciales y jugadores de reserva. Cuando aparece Bartolomé Mitre. Está Mitre con Manuel Galeano al frente. Llegando a la mitad de la cancha el auriazul. El equipo de Ariel Holz está en la mitad del terreno ya llegando Mitre, que va a saludar. Esperamos por la aparición de la terna arbitral. Allá aparece Harold Lemos por la boca del túnel, el colombiano, con un balón en sus manos para llegar hasta la mitad de la cancha y convocar a los capitanes. Mauro Gómez es el de Guaraní, allí se dan un abrazo con Manuel Galeano en la mitad de la cancha y se prometen uno evitar goles y el otro convertirle. Un abrazo también con Golomba, ex compañero de Mauro Gómez, que también saluda al volante medio del conjunto local Cerdán. Llega la terna arbitral, habrá sorteo de capitanes, repetimos, Manuel Galeano y Mauro Gómez van a quedar como están, me parece, en la cancha. Uno imagina que solamente se va a sortear quién arranca, quién pone en juego el balón. Hoy Guaraní con Martín Romero de titular y con la vuelta de Marcelo Dávalos Benítez, el número 11, el paraguayo que tuvo una muy buena participación en el último regional federal amateur. Es candidato indudablemente por nombres, por apellidos, el equipo de Guaraní Antonio Franco. Me parece que van a cambiar de posición en la cancha, ¿eh? Sí, van a cambiar de posición en la cancha, según dicen. A ver, o está, por lo menos están llamando al arquero de Guaraní. Sí, van a trocar de posición. Me llama la atención que esto suceda porque imaginábamos que al no haber aficionados en el otro arco, el que da espaldas a la avenida Martín Fierro, uno suponía que no iba a tener ninguna incidencias que un arquero estuviera de uno o de otro lado en forma indistinta. Tiene que mover Guaraní, Marcelo Dávalos se planta frente a la pelota. Controla el árbitro colombiano, le da el ok, el portero Víctor Fernández. Controla su cronómetro el árbitro, va a pitar. Señores, se juega el superclásico posadeño por la fecha 8 de la Superliga. Pelota que tiene Romero en la zona media. Adelantándose con Nico Vallejos. Levanta la cabeza y también la pelota contra el costado izquierdo. Corre, pero no va a llegar de ninguna manera Velázquez. Saque de costado para Mitre en defensa por el sector derecho. Recalde jugando hacia adentro, corta Denis Benítez, la pone contra el área, lo cuerpeaba en la carrera Kinder a Mauro Gómez para impedir que el delantero
pusieron aprietos a Galeano, que ya sale jugando con un pase de bowling por el costado izquierdo. Se adelanta en aquel sector Medina, la tiene Medina, amaga, nadie le sale a cortar el camino. Levanta la cabeza, mete un pelotazo, largo envío contra el costado izquierdo, fallaba en la salida Vallejo, que se caía, también se cayó en el despeje corto Machado, pelota al lateral. Bueno, me parece que ahí está mojado el campo de juego. Hay empujón de Machado en perjuicio de Efraín Benítez. Hay tiro libre que acomoda ya el balón el zaguero central Kinder, el rubio. Jorge Balanda se cansó de tanto grito aquí arriba y dice: lo voy a escuchar más tranquilo abajo. Y tiene razón nuestros colegas, querido amigo de la tribuna. Tiro libre para Bartolomé Mitre, de zurda Kinder, de derecha para pegarle al balón Cerdán. Dará la orden el árbitro. Viene el centro, rebota. La pelota al Machado, pifiaba en la salida Dávalos, que la busca contra el costado izquierdo Mauro Gómez. Combinó con Mesa, pelotazo largo, atención, se viene Dávalos, no sé qué quiso hacer Dávalos. Quiso sorprender, pero tenía todo el tiempo del mundo para controlar el balón y para encarar, porque la defensa del conjunto de Mitre no estaba todo lo bien armada que era de desear en una contra que inesperadamente casi que lo pone a un delantero de Guaraní mano a mano con Galeano. Está golpeado, creo que Machado, en la mitad de la cancha quedó golpeado el número 4. Ahí ingresan los auxiliares a atenderlo, se toma el rostro. Veremos si es un golpe o si es un problema muscular. Ahí le están poniendo agua en la cabeza, debe ser un golpe indudablemente, porque Machado no indicó ningún otro sector de su cuerpo. Debe haber sido el pelotazo en el centro que vino desde el costado izquierdo de Efraín Benítez, el que lo dejó mareado a Machado, porque no es otro problema más que un pequeño mareo. Ahí está recuperándose el marcador de punta, que deberá dejar a su equipo momentáneamente con 10. Sale por el costado izquierdo Medina, se adelanta Bartolomé Mitre, va a meter un pelotazo largo, corre Golomba, arriba devolviendo a medias, Vallejos, lo cuerpea Romero, sin falta, la saca para la contra, se viene Guaraní, atención, adelantó la pelota y se la lleva Duarte, sigue Duarte, hasta ahí llegó, cortó Medina, peleaba Gabriel González, se viene Guaraní, la cambiaron toda, atención, la bajó con el pecho Lucas Velázquez al arco, de zurda le pegó como venía Noguera, la pelota se fue lejos al final de la portería, pero fue muy buena la combinación ofensiva de Guaraní, que ya recuperó los 11, cuando ahora ha quedado golpeado en la mitad de la cancha el marcador central Medina. El árbitro Harold Lemos observando si se recupera o no. La hizo bien Guaraní, la trabajó por la derecha, la cambió toda, llegó Lucas Velázquez, la bajó de pecho y Noguera le pegó de zurda lejos, es cierto, pero en una buena acción colectiva. Sale Kinder, se viene adelantando, pelotazo largo hasta la mitad de la cancha, corta Machado, la bajó con el pecho, lo perseguía Bautista González, el balón se escapa afuera. Germán Sotelo jugando con Medina. Medina hace la cancha ancha con Kinder. Se adelanta Mitre por el costado derecho. Buscaba Recalde. Trabó Lucas Velázquez. Traba con todo Kinder y le gana limpiamente cuando quedó algo dolorido. Velázquez. Pelotazo largo. De media vuelta la tira Romero al lateral. Saque de costado para Mitre, pero quedó golpeado Lucas Velázquez cuando trabó con Kinder. Para mí fue todo lícito, pero dolorido Velázquez, todavía no se recupera el número 10. En pierna derecha debe ser el tobillo, me parece,
el problema que tiene Velázquez, porque cuando trabó fue justamente esa zona la que sufrió el impacto al trabar con un defensor rudo como Kinder, que ahí le mostró justamente toda la chapa de su rudeza. Ingresaron los auxiliares, ni se mueve, y esto es lo que me preocupa. Dicen que cuando un jugador no se mueve, es como que tiene algo serio. Ahí sí vuelve a acomodarle, le están tomando el tobillo derecho a Lucas Velázquez, me parece. Alguien hizo seña al banco como para que se mueva alguien. Allá Germán Gamarra dio el ok. Rodilla parece que es, no es el tobillo, es la rodilla derecha. Bueno, y se mueven dos suplentes en Guaraní. Comenzaron a moverse dos suplentes. No se recupera Lucas Velázquez. Lamentablemente pierde el superclásico posadeño. Un gran protagonista, porque Lucas Velázquez aporta y mucho, no solo en la generación de juego, sino también en el retroceso por la banda izquierda de Guaraní. Bueno, va a quedar con 10 momentáneamente el equipo de Germán Gamarra. Pisa con mucha dificultad y se va a sentar de vuelta. No, ahí se quedó parado. Se reanuda todo esto, el juego. Cerdán que la cambia toda contra la izquierda. Viene Efraín Benítez haciendo jueguitos con el balón. El número 7, Florentín, la pone larga para la carrera de Efraín González. Va a la última línea. Bautista se le encara a la marca de Machado. No se la puede pellizcar. Faul de Machado. Faul de Machado, tiro libre. Endemoniado está Bautista González y su zurda hábil por el costado izquierdo. Lo ha complicado a ese sector del banco donde está justamente el cuerpo técnico de Guaraní, Antonio Franco. Vuelve a acomodar la pelota desde el costado izquierdo. Es parecido el tiro libre al anterior, donde quedó mareado Machado. Emanuel Báez es uno de los que se está moviendo. Me parece que será él el que va a entrar, Emanuel Báez. Atención, Efraín Benítez y Bautista González. Efraín Benítez que le pegó por abajo un buscapié, devuelve. Martín Romero bien plantado en el primer palo. Al lateral. Se va a venir entonces Emanuel Báez. Ahí lo están llevando los dos auxiliares de Guaraní. Tiene muchas dificultades en la rodilla. Mínimamente se le movió la rodilla cuando trabó. Lateral que tiene que hacer Efraín Benítez. Ataca Mitre. Combinó con Bautista González. Desbordó. Viene el centro, pero no hay nadie allí por adentro. Devolvió de palomita. El zaguero central Romero. La tiene Santiago Duarte. Se frena. Totalmente replegado. Pelotazo largo. Atención para Marcelo Dávalos, que se venía por el costado derecho, tirado el 11 hacia el otro lado de la cancha. Duarte atrás. Vallejos. Vallejos combinando con Machado. Machado. Vallejos, se abre Martín Romero, va para él. Maneja la pelota el número 6. Se frena. Vuelve otra vez con Vallejos. Le pica Mesa en el costado izquierdo, no lo vieron. Denis Benítez que magó para atrás y salió para adelante, muy bien, combinó con Dávalos, buena pelota puesta contra la derecha, llegaba Machado, cortaron, vuelve otra vez Dávalos, Mesa, totalmente adelantado en la cancha, entregó atrás, la pelota para Noguera, arranca Noguera, la pone para adentro, Dávalos, Noguera, el pase es malo, devuelve Recalde, busca Golomba, pelota al lateral. Saque de banda favorable a Guaraní cuando se viene el cambio. El cambio obligado entonces, la salida de Lucas Romero, de Lucas Velázquez. Ha entrado con el
número 17, Emanuel Báez, el ex Jorge Gibson. Bueno, pelota al área, la toca Mauro Gómez para adentro, llegó tarde Duarte, recupera Dávalos, se apoya atrás en Vallejos. Denis Benítez que abre juego contra el costado derecho para que se proyecte Machado, viene Machado, Duarte, tiró la personal, rebote en Sotelo, devuelve de media vuelta, Florentina a la mitad de la cancha, recupera Benítez. Se viene Benítez, lo trabaron, una carambola. Sotelo. Sotelo. González caía con falta de Duarte, tiro libre. En defensa, totalmente replegado había quedado Bautista González en favor de Bartolomé Mitre. 11 minutos y medio, primer tiempo 0-0 por Deportes Misiones. Vive usted el torneo de apertura de la Superliga Posadeña. Sale con un largo pelotazo Medina, ya salió el arquero Víctor Fernández para controlar. Romero. Mauro. Se venía Mesa. Peleaba por ese balón Noguera, la tiró afuera de la cancha Medina, hay dos balones en la cancha, le queda para Duarte, arranca Duarte, para el juego el árbitro porque le cobra mano a Duarte. Habrá tiro libre en favor de Bartolomé Mitre, acomoda Cerdán, más atrás tiene que ir Noguera, deja para Kinder en definitiva, el número 5. Kinder, pelota larga, de cabeza saca Machado, cabecea Duarte. Dávalos con Duarte en realidad debí decir. Venía Mauro Gómez, foul de Kinder, al límite de la amarilla. Desde atrás yo creo que no se puede permitir este tipo de acción. Porque quien va a recibir la pelota no sabe consejos. Le va a pegar Denis Benítez, atención. Va Guaraní, viene el centro, entró Mauro Gómez libre de marca, la pone para adentro, pero estaba en offside y no valía nada de esto. Estaba adelantado Mauro Gómez en el arranque de la maniobra. Habrá salida indirecta entonces para Bartolomé Mitre. Galeano con Kinder. Kinder que levanta terreno rival. Viene Romero con golpe de cabeza, lo empujaba y le cometía infracción a Efraín Benítez. Tiro libre, dice el árbitro para Mitre. El partido igualado 0-0. Casi 15 minutos de la primera etapa. Bautista González para pegarle al balón. Está Golomba. Está Efraín Benítez. Dará la orden el árbitro. Ahí va González. ¿A dónde le pegó González? Qué despropósito. Le entregó la pelota directamente al arquero Víctor Fernández, que ya sale jugando con Denis Benítez, la pone a correr a Mesa, llega Mesa, va por la izquierda, Guaraní atacando, va Mesa, puerta de área, coloca un centro al primer palo, devuelve Kinder, evita el córner, sacándola como puede Recalde. Pelota hacia adelante, se rebalaba Noguera, jugó para adentro, pero le regaló la pelota a Cerdán. Combina con Bautista González, buena pelota larga, atención, tiene que salir con el pie el portero Fernández, fuera del área. Machado, no tiene pase para adelante, juega atrás con el arquero Víctor Fernández. Levanta a campo rival, lucha Kinder con Dávalos, ganó Duarte, la pone para la llegada de Noguera, está, tiró, ¡Gol! ¡Báez! ¡Gol! De Guaraní, Emanuel Báez,
Emanuel Báez casi a los 16 minutos. En la primera que toca el número 17. Por eso les decía, el que pica es Noguera, pero me olvidé que era el 17 y no el 7. Emanuel Báez en la primera que toca se presenta en el clásico. Dice: aquí estoy para vos, Lucas Velázquez, que tuviste que salir obligadamente. El primero del clásico lo hace Emanuel Báez. Por él, Guaraní le gana 1-0 a Bartolomé Mitre. Mal parado el fondo de Mitre. Se filtró por el medio Emanuel Báez y aprovechó la gran sesión de Denis Benítez. Acá está caído el marcador central Kinder. Juego interrumpido otra vez. Habrá tiro libre para Bartolomé Mitre. Se filtró Emanuel Báez entre los dos zagueros centrales, entre Kinder y Medina, que no estuvieron muy atentos, ninguno de los dos. Y el pase de Duarte, que termina siendo realmente una asistencia bárbara, porque corrió apenas 5 metros y cuando salió Galeano se la puso en un rincón imposible de lograr interceptar el remate de Emanuel Báez. Gana Guaraní, que ahora está llegando a los 13 puntos y se pone como escolta de Garupá Fútbol Club. Claro que el resto de los equipos todavía tienen que jugar. Con este resultado, Mitre queda muy complicado, porque viene de perder, recordamos, en esta cancha hace una semana con Brown. Y Guaraní, ahora que tenía hasta la fecha pasada muchos problemas para clasificarse, ahora se ilusiona. Pelota larga al área de Guaraní, sale el portero Víctor Fernández quedándose con el balón. Devuelve Fernández, pelotazo largo, arriba Medina de cabeza despejando. Le regaló el balón a Dávalos, gana Cerdán, ataca Mitre, buena pelota en profundidad para la llegada de Ibarra, que termina perdiendo con la marca de Romero, que se la tiró al lateral. Saque de costado que ya hicieron, Ibarra, Cerdán, rebotó la pelota en el jugador Noguera, que combina ahora con Emanuel Báez, el autor del único gol del partido la tiene, juega hacia adentro con Noguera, hace un rodeo, se apoya atrás en Romero, lo complicó, se la tuvo que sacar de encima la pelota Romero, recupera Medina en terreno de Mitre, atrás jugando con el portero Manuel Galeano, 1-0 gana Guaraní. Antonio Franco, son 19 minutos los que han transcurrido, hace 3 que lo convirtió Manuel Báez al único gol del partido. Devuelve Vallejos, no podía Dávalos, la pelota se pierde afuera, saque de banda que tendrá que hacer Germán Sotelo por el costado izquierdo de la defensa de Bartolomé Mitre. Combinaba con Bautista González, no, ahora sí, con Efraín Benítez, se la puntea, devolviendo Vallejos, después no podía Santiago Duarte, que la tira afuera, se repite el lateral, Sotelo, González, Sotelo, miró al área, coloca al centro, le pega como viene Efraín Benítez. Le salió un centro por elevación que sin problemas está controlando el arquero Víctor Fernández. Saca Fernández, pelotazo largo para Dávalos. Aguanta la marca de Sotelo, le gana el número 11, que deja salir el despeje afuera de la cancha. Dávalos, Machado, por adentro Duarte, recibe Duarte. La tiene Duarte, descargó con Dávalos, atrás para Denis Benítez, el pase fue interceptado por González con el pecho, después la tiró Machado al lateral, saque de manos que va a practicar Germán Sotelo. Un rebote corto de Golomba en la maniobra, le queda a Florentín, la tiene Florentín, la pisa, juega corto para Bautista González. Escapa la marca de Machado, se frena, pero también se le terminó la cancha. Saque de manos para Guaraní en defensa. Gana Guaraní. El clásico es franjeado por ahora. Pelea Duarte.
La manda afuera de la cancha directamente el número 8 que peleaba con Bautista González. Sotelo. Cerdán, Sotelo. Se viene Sotelo, escapa Sotelo. Desborda, viene el centro. Cierra Romero. Seguro, atento el 6. No quiso problema, la mandó por un costado. Sotelo con sus manos para hacer el lateral justo a la altura del banco de suplentes donde estaba dando indicaciones Germán Gamarra. Combina con Golomba, la puntea Machado. Rebotó la pelota. No, el que despejaba era Denis Benítez. Rozó en Sotelo y habrá ahora saque de costado para Guaraní que no tiene ninguna clase de apuros. Tenemos más de 25 grados. De a rato sale el sol a pleno, de a rato se oscurece la tarde. Un tiempo que va a desmejorar de acuerdo a los pronósticos y mucho, a tal punto que tendremos frío en los próximos días. Y que esta amenaza que tiene el pronóstico, no sé si va a permitir que se juegue el resto de la octava fecha del torneo Apertura de la Superliga Posadeña. Porque anuncian y mucha agua para los próximos días. Sale Kinder jugando con Recalde. Gianluca que la manda a campo rival. Sale Vallejos, de cabeza la saca contra el costado izquierdo. Peleaba Emanuel Báez, gana Recalde. El despeje que se pierde al lateral. Saque de manos que ya hicieron con Cerdán. Ahí se equivocó Cerdán, se la regaló a Mauro Gómez. La tiene Mauro Gómez, picó Dávalos. La tiene Mauro Gómez, combinó corto para Duarte. Apunta a Duarte, lo trabaron y será pelota fácil para el arquero. Bueno, no le pudo encontrar la vuelta Mauro al pique de Dávalos, que inteligentemente le marcó el pase que tiró la diagonal. Si hubiese podido habilitarlo Mauro Gómez a Dávalos, Guaraní tenía la gran chance de anotar el segundo. Dávalos, de cabeza, jugando hacia atrás, buscaba a Emanuel Báez, Noguera quiero decir. Falta sobre Dávalos, está cobrando el árbitro a la salida del círculo central. El tiro libre lo tiene que hacer Duarte, deja su lugar para Nicolás Vallejos. Gana Guaraní 1-0 desde los 16 con el gol de Manuel Báez. Mauro Gómez que se tiró unos metros atrás para recibir. Arranca el número 9. Juega corto con Duarte. Gira. Entregó para Machado. Nadie le pica. Coloca un centro que no pudo despejar. Cerdán luchaba por el balón. Ibarra que la deja salir de la cancha. Habrá saque de costado para Bartolomé Mitre que tendrá que hacer Gianluca Recalde. Cerdán. Tiró la personal y la perdió. Báez para adentro. Mauro Gómez amagó. Tiró por arriba del travesaño el disparo. Salida para Mitre. Volvió a no responder correctamente el fondo de Mitre. Como en el gol de Manuel Báez. Saca Romero de cabeza. Recibe Denis Benítez. Sobrio en la mitad de la cancha el 5. Lo camiseteaba. No le podían quitar la pelota. Machado. Atrás con su arquero Víctor Fernández. Romero. Abrió juego contra la derecha para Machado. Tuvo suerte porque no se sabía para quién era el pase. La dejó pasar Dávalos. Viene Emanuel Báez. Combinó con Duarte. Amagó Duarte para atrás y salió para adelante muy bien. Arranca desbordando por la derecha. Sigue Duarte. Adelantó la pelota. Coloca al centro. Un rebote y la saca finalmente. Medina de cabeza. Sotelo que se adelanta. Pelota buscándolo. Efraín Benítez que no podía. Gana y roba la pelota Noguera. Ataca Guaraní. Solo Mauro Gómez por la izquierda. Se viene Mauro Gómez. Amagó. La pone para adentro. Y no entendió la maniobra. Llegaba Noguera por adentro. Si pasaba, el que venía era Emanuel Báez para anotar el segundo. Le rebotó la pelota. Y no pudo llegar a destino el pase de Mauro Gómez. Bueno, reitero, encuentra facilidades Guaraní en un fondo que no está todo lo firme que debería estar. Denis Benítez, Machado, Vallejos, Romero, exigido. La tiene Romero. Levanta la cabeza, mete un pelotazo.
fue largo el pase, pero le había tirado una gran diagonal Duarte. ¿Ve? Esto es lo que digo. Nadie lo siguió. O sea, de los volantes de Mitre tampoco ayudan a la defensa, porque esa pelota fue un poquito más larga de lo que debía, pero casi que Duarte se va solito de cara al gol porque nadie lo acompañó de los volantes de Mitre, como debió ser. La cambia Duarte, sube Mesa, se la deja a Mauro Gómez. Machado que la pide solo en la derecha. Pelota en diagonal, otra diagonal más de Marcelo Dávalos. Muy largo el pase. Bueno, no tiene precisión nada más Guaraní, si no ya estaría ganando 2-0. Acuérdese lo que le digo. Sale del fondo Medina, Sotelo, Medina, Cerdán. Recibe Cerdán, apurado por Báez. Medina, pelotazo largo de Medina. Corre Efraín Benítez. La tira a un costado Romero. Gabriel Sotelo con este lateral. Pelota de Golomba. Sotelo, viene el centro, corto, devuelve de cabeza Romero, completa Duarte, levantando el balón a la mitad de la cancha. Busca Recalde, la dejó corta de cabeza. Le cae a Marcelo Dávalos. Amaga Dávalos. Gran frenada, gran pisada. La jugó para Emanuel Báez. Se viene Emanuel Báez. Se rehace Medina. En el mano a mano ganó Medina esta vez. Sotelo. Pelota larga para Efraín Benítez. Marca Machado. Gana Machado. Florentín era el que estaba tirado a aquel lado. La devuelve Machado. Viene Duarte. Arranca Duarte, se molestaron con Emanuel Báez, le regalaron la pelota a Medina. Sotelo por bajo para Golomba, corta a Denny Benítez. Levanta a Benítez. Iba a picar Mauro Gómez, falló Recalde. La cabecea Mauro Gómez, le quedó para el remate de Dávalo. Fue desviado porque lo desacomodó Medina. Bueno, no sé lo que le pasa a los defensores de Mitre esta tarde. La cuestión es que no la están pasando bien ante el ataque de Guaraní Antonio Franco. Cerdán que la hace rebotar en Noguera. Saque de costado para Bartolomé Mitre. Cabecea tirándola afuera Martín Romero. Muy sobrio, muy firme. Saque de banda en favor del conjunto local que pierde 1-0. Devuelve de cabeza a Romero. Le cae el balón a Cerdán. Levanta a la última línea. La busca a Golomba. Saca de cabeza Vallejos. De cabeza jugaba Báez. Corta a Cerdán. Busca a Duarte. Toca corto Romero. La baja muy bien Denny Benítez. Tocó Emanuel Báez. Combina con Noguera. Pasó entre dos. Sigue Noguera. Atención, picó Dávalos. Pelota para Dávalos. Muy largo el pase. En la media hora casi del primer tiempo, a los 29:30. Otro ataque de Guaraní que insinúa más que Mitre. Responde el Auriazul. Se viene por aquel lado Florentín, pie a pie. Escapa el número 7. La pone contra el área. Atención, ahí está el remate, viene el centro. Se pasó Golomba, le quedó la pelota atrás. Remató Golomba de media vuelta. Lo traban a Florentín. Le vuelve a quedar a Golomba. La saca para la llegada de Recalde, viene el centro. Una masita para el arquero. Bueno, se despertó el ataque de Mitre. Gran jugada de Florentín por la izquierda. Vino el centro, Golomba, cuando la quiso acomodar, me parece que debió rematar de primera. La pelota le quedó atrás y no pudo conectar hacia el arco. Se perdió el empate, Bartolomé Mitre, exactamente a los 30 minutos de este primer tiempo. Kinder, Recalde. Pelota larga para Golomba, buen anticipo de Romero. Se viene Ibarra, traba Romero, firme Romero. Es un ropero Romero a la hora de chocar, Saque de costado para Bartolomé Mitre. Con el gol de Manuel Báez está ganando el conjunto franjeado. Cabecea Romero. Antes el que la alcanzó a conectar fue Golomba. Indica el árbitro Harold Lemos. Y da lateral para Guaraní, ya lo hicieron. Denny Benítez que la pisa, muy bien, lo hace pasar de largo al zaguero, al volante medio quiero decir, Cerdán.
Se apoya atrás en Vallejos, abre para Machado. Le quedó la pelota algo atrás, se enredaba, combina corto con Duarte, lo ponía a correr a Dávalos, devolvió Sotelo, toca Dávalos por atrás pero mal, recupera Florentín. Cerdán, le pica Ibarra, pelota para Ibarra, en las espaldas de Mesa, llega Mesa, le tira toda la carrocería encima, falta, cobra el árbitro, tiro libre para Bartolomé Mitre. Desde la derecha, este centro que va a trabajar Bautista González, el número 10, subió Romero, subió Kinder. Esto es decir, los más altos, la fuerza aérea de Mitre buscando el empate. Se van a cumplir 32 minutos de este primer tiempo. Cerdán de derecha, Bautista González de zurda, dará la orden el árbitro, 2 en la barrera. Toma carrera Cerdán, viene el centro, al punto penal arriba, más alto que todos, devolviendo Dávalos, le cae la pelota a Mauro Gómez, gira, ¿tendrá que jugar para atrás? No, hace la personal, se va a complicar con la marca de Bautista González, cae Mauro, lo empujaba González y da tiro libre en favor de Guaraní en defensa. Bueno, tiene clases con Pablo Echarri y con Ricardo Darín, Mauro Gómez, Hay que darle el premio, un Martín Fierro a la actuación, a la mejor actuación, a Mauro. Está bien que lo haga porque es un jugador que merece que le vaya bien, el bueno de Mauro. Si hay alguien querible en el fútbol, es uno de los queribles en el fútbol posadeño, es Mauro. Pelota de Romero, pelotazo largo, la peina Manuel Báez, nadie picó en sus espaldas. Sale el arquero Galeano. Galeano con el arquero Medina, otra vez con Galeano, en su área grande, con el pie la saca de ella, con Medina, lo va a apurar Duarte, se complicó Medina, tuvo que girar y volver con su arquero. Manuel Galeano con un pelotazo largo, frontal, que va a ser devuelto por Romero, impecable Romero de arriba, combina con Denis Benítez, de lujo, para Duarte, la dejaba seguir, traba con todo, con Efraín Benítez, cabecea González, le cae a Benítez, recupera Marcelo Dávalos, pelota para Mauro Gómez, para Dávalos, está en el área, se va abriendo como extremo derecho, viene el centro, llega Mauro Gómez, tiró, con una pirueta quiso meter el balón contra el ángulo superior izquierdo del arquero, se le fue lejos al final, pero se entienden y muy bien, Marcelo Dávalos y Mauro Gómez cada vez que atacan y se juntan y encuentran espacios realmente que producen muchos problemas para el fondo de Mitre, que ya está preparando una variante. En cualquier momento se viene el primer cambio en Mitre. La tiene Denis Benítez, pelea con la marca de Bautista González. Le cayó la pelota a Benítez, le pegó en la espalda a Golomba, tuvo suerte. Después de Florentín, el balón le cayó otra vez a Golomba. Golomba tocando corto para Efraín Benítez. Marca Machado, le cae a Sotelo. Se viene Sotelo, Golomba. Gran jugada personal, con un lujo, ante la marca de Machado, no se la puede sacar, va al piso. El de Mitre, el árbitro retrotrae la maniobra porque entendió que antes hubo falta de Machado sobre Golomba y hay tiro libre. Para Bartolomé Mitre en 34 y medio de este primer tiempo ganando. Guaraní 1-0 con el gol casi a los 16 de Manuel Báez, tras gran asistencia de Santiago Duarte. Cerdán para pegarle, también está Bautista González, Cerdán de derecha, Bautista González de zurda, 2 hombres pondrá en la barrera cuando se viene el cambio en Bartolomé Mitre, veremos si antes del tiro libre o no. Da la orden el árbitro, va el tiro libre primero, Cerdán para pegarle, va Mitre por el empate, el árbitro advierte a algunos jugadores para que no se tomen. Da la orden el árbitro. Viene el centro, segundo palo. Devuelve de cabeza. Como puede Noguera. Nace la contra. La tiene Duarte. La pisa Duarte. La cambia toda para la subida ya de Manuel Báez. Que, a ver, corre pero no llega. Saque de costado. Favorable a Bartolomé Mitre y el cambio que se va a producir en el conjunto auriazul. A ver quién se va. Se va el 10. Sebastián Herard,
Erar con el número 3 entonces a la cancha. Erar entonces con el número 3 en lugar del número 10. Bautista González. Sale del fondo Medina con un pelotazo largo. Corre Golomba. Una carambola después del despeje de Nicolás Vallejo. La saca como puede Romero hacia un costado. Devuelve Machado completando el despeje afuera del terreno. Veremos dónde se pone. Va de 5 Erar de volante medio y se tira a la izquierda Cerdán como un volante más adelantado, como un enganche ahora. Jugará el número 5. Medina atrás con Kinder. La cambia Kinder. Será despeje de Mesa. La bajaba con el pecho. Combinó con Dávalos. Le cae a Noguera. Levanta la pelota a Noguera para Duarte. Duarte que la bajó muy bien para Dávalos. Dávalos para Benítez. Ataca a Guaraní. Se viene Denis Benítez. Tocó por bajo. Maniobra Duarte. Un rebote en Erar. Le cae en la derecha a Benítez de cabeza. Llega Báez. Ganó Báez. Última línea. Se le terminó la cancha. La hizo muy bien el número 17, pero se le terminó la cancha en otra buena ofensiva de Guaraní que está justificando la victoria parcial en 37 de este primer tiempo. Erar la dejó mal, la regaló, le cae el balón a Noguera, viene para la llegada de Machado, ahí está Báez para el segundo, la pelota rebotó tras el remate bajo cuando se lamenta Mauro Gómez. En Kinder pegó la pelota, Mauro Gómez no lo quiere mirar, se da vuelta, le dio la espalda como para no decirle nada. Estaba solo Mauro para convertir el segundo, no lo vio nunca. Emanuel Báez, primer tiro de esquina de la tarde. Es para Guaraní, desde el costado derecho, Santiago Duarte. Atención, sube Romero. Da la orden el árbitro, viene el centro pasado, arriba Mauro Gómez, también Romero. La sacaron del área, le cayó a Marcelo Dávalos. Duarte que recibe, amaga, sigue Duarte, buena jugada, viene el centro, llega Romero sobre el arco el arquero. Con Galeano muy seguro. Respira Mitre, manda un pelotazo para Golomba, no llega al 9. Al lateral se pierde el balón. 38. 1-0 gana Guaraní. Gol de Manuel Báez a los 16 casi del primer tiempo. Machado con el saque de costado. Buscaba Duarte. Un rebote. Le cae a Denis Benítez de muy buen primer tiempo. Tocó Duarte. Lo anticiparon a Benítez. La puntea Erar. El balón llega manso a poder del arquero Víctor Fernández que con el pie sale jugando. Con Martín Romero. Se adelanta Romero. Mesa, Romero hacia adentro, lo ve a Duarte, la tiene Santiago, gira Duarte, Pico Machado, pelota para Machado, llega Machado, se rehace Florentín, no evita el lateral. Si pasaba la pelota se iba Machado solo hacia el área. Lateral quiso Machado con Duarte que coloca un centro, no hay nadie allí de Guaraní. Le salió mal el centro al 8. Sin problemas Manuel Galeano. Saca Galeano. Pelotazo largo. Anticipo en las alturas de Nico Vallejo que le ganó siempre a Golomba. Recupera Florentín. Combina con Sotelo. Golomba. Traba Denis Benítez. Sin falta. Limpiamente la manda afuera. El 5. Chocó con él. Golomba que quedó algo sentido. Saque de costado que tiene que hacer Sotelo. La pide Florentín, la baja bien Florentín, otra vez Denis Benítez, interviniendo y cortando el juego, mandándola afuera. Sotelo con las manos, meterá la pelota cerca del área de Guaraní, prefiere jugar hacia atrás con Medina. Juega corto, otra vez con Sotelo, miró el área, coloca el centro, solo Golomba, la pelota lo supera él y la sacó Mesa. Estaba en offside. Estaba tan solo Golomba que finalmente el asistente Zaleski, el asistente de 2, había levantado la bandera. Estaba todo invalidado. Salida en directa para Bartolomé Mitre en la puerta de su área grande. Víctor Fernández con el pie. 40 y medio, primer tiempo. La hace Duarte, buena marca de Sotelo. Quedó golpeado en el roce. El jugador de Guaraní, algo sentido en su pierna izquierda. Machado con el saque de costado, la manda larga, corre Duarte, gana Duarte, se la lleva Duarte, lo agarraban
El árbitro dice que no. Kinder. Sotelo, Erar, Cerdán. La cambia para la corrida de Ibarra. En retroceso Machado con Mesa con lo justo. Pelea Ibarra y gana Ibarra. Se la deja Recalde. Con Ibarra. Se viene Ibarra. Toca para adentro con Cerdán. Devolución para Golomba. Buena triangulación para Mitre. Corre por la derecha Ibarra. Hacia adentro para Cerdán. Devolución para Ibarra. Recalde. Ibarra que llega y toca con Recalde. Se la roba Báez. Y Noguera. Se viene Noguera por el costado izquierdo al pasar Erar sin falta, dice el árbitro. Para mí fue clarísima la falta, pero bueno, el árbitro es el que cobra. Sale por el costado izquierdo Medina entregando a Sotelo, ataca Mitre, buena pelota puesta contra la izquierda para Florentín, se viene Florentín, 42 se cumplen, escapa Florentín, le ganó a Machado, se rehace Machado, pelea, cayendo el jugador de Mitre pero sin falta, sacó Vallejos. Recupera Medina, se viene Medina, se aproxima al área, la pone por elevación para Golomba, saca Mesa de cabeza. Recupera Cerdán, Medina que hace la personal, abrió juego para Sotelo, abierto Florentín. Sotelo atrás para Medina, lo complicó, le cae a Erar, juega Sebastián, el toque para adentro. No puede llegar Golomba, devolvió Romero, no hay nadie de Guaraní, está muy replegado en la cancha Guaraní, 42-30, primer tiempo. 1-0, la victoria parcial del conjunto visitante. Kinder con el arquero Manuel Galeano. Abierto Medina en el costado izquierdo, lo viene apurando Emanuel Báez, resuelve bien Medina. Erar, otra vez con Medina. Abierto Sotelo, va para él. Aparece Sotelo por el costado izquierdo, le pica a Golomba, no lo vio. Sigue Sotelo. Por adentro acompaña Efraín Benítez, hace la personal, rebota en Denis Benítez. Saque de costado para Bartolomé Mitre. Germán Gamarra que da indicaciones a sus atacantes. Les pide que se cambien de posición en la cancha a Báez y a Dávalos. Dávalos va a la derecha y Emanuel Báez vendrá a la izquierda. Centro de Medina sobre el arco, arriba, con mucha seguridad el portero. Víctor Fernández, que saca la contra para Mauro Gómez, la peina Mauro, nadie acompañaba. El que llegó tarde para este lado de Manuel Báez y por eso sale con el balón controlado desde el fondo Bartolomé Mitre. Cerdán, Medina, 44 se van a cumplir, se adelanta Medina, 1-0 gana Guaraní, pelotazo largo para Florentín, aguanta la marca de Machado que se la sacó, recupera en retroceso Marcelo Dávalos. La tiene Dávalos, la hace rebotar inteligentemente en el marcador de punta Sotelo. Y será salida de costado para el conjunto visitante. ¿Cuánto más dice el árbitro? 1 más, hasta el 46 vamos. Claro que la indicación, como pasó el pasado sábado en la cancha de Brown, la hace antes de cumplirse el minuto 45, porque van 44 recién. O sea, en realidad al partido le quedan 2. Levanta Santiago Duarte, corre Emanuel Báez, devuelve Kinder, recibe Cerdán, combina corto con Sotelo, no podía Florentín por aquel lado, se le escapa afuera. Salida de banda en defensa para Guaraní, el partido más o menos discreto. Pasa el 5, Machado no puede... Dávalos, la manda afuera Sotelo. Saque de manos. A partir de este momento el tiempo que agregó el árbitro. Lateral que ya hicieron con Dávalos, caía Dávalos, no hay falta, dice el árbitro. Va a devolver Medina. Medina con Sotelo. Para adentro con Erar. Sotelo, Medina, apurado por Duarte. Se la regaló a Dávalos. Al medio para Denis Benítez. El cabezazo sin destino. Recuperaba media Erar. Combinó Benítez con Dávalos. Dávalos para Emanuel Báez. Ganó muy bien. Y se viene Emanuel. Emanuel sigue con la pelota. La pone para Mauro Gómez. El pase fue muy corto. Y recuperó Recalde entregándole la pelota atrás a su arquero.
Balón para Golomba. Ataca Mitre, se rehace Romero. Se van a cumplir los 46 minutos. Se escapa la pelota afuera. No hay más tiempo. Será salida para Mitre y se terminará la primera etapa. Sacará por el costado izquierdo Mesa este lateral. Es la última jugada del primer tiempo. Se va a ir al descanso ganando Guaraní Antonio Franco. Deja seguir el árbitro. La última, corre Báez. Anticipo de Medina, se viene Medina, le da una vida más. 46-30, se viene Medina. La tiene Medina, combinó por la izquierda con Florentín. Mirá si lo empata Mitre, el lío que se le va a armar al árbitro. Saca Machado, no hay más tiempo. Pita el árbitro con 1 minuto 45 segundos de tiempo agregado al reglamentario. Marca el final del primer tiempo. Aquí en el estadio de Rocamora del conjunto auriazul, en el clásico añejo del fútbol posadeño. Por ahora sonríe Guaraní Antonio Franco, que le gana 1-0 a Bartolomé Mitre. El único gol del partido lo anotó Emanuel Báez en la primera que tocó en el minuto casi 16, después de una gran asistencia de Santiago Duarte. Cuando se iban a cumplir 16 minutos, lo decía, se filtró entre los marcadores centrales del conjunto local y definió muy bien abajo al palo más lejano del portero Manuel Galeano para marcar lo que por ahora es victoria visitante. Guaraní derrota a Bartolomé Mitre 1-0 con el gol de Manuel Báez. Se van al descanso los protagonistas. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos al barrio Rocamora.
Volvemos al estadio de Rocamora, volvemos al escenario donde se está jugando el superclásico posadeño, que por ahora es propiedad de Guaraní Antonio Franco. Ha regresado rápidamente Bartolomé Mitre. Veremos si hay alguna modificación. Sí, hay una modificación porque acá hay 9 jugadores más el arquero 10 y me parece que hay un jugador de Mitre que se está preparando, aparte del ya ingresado Sebastián Herard, que entró en lugar de González, ¿no? De Bautista González. Bueno, vamos a ver quién es el que se está preparando para ingresar en el conjunto auriazul para este segundo tiempo, donde tiene todas las obligaciones el conjunto dueño de casa. Hablando de lo que ha sido el primer tiempo, indudablemente que una desgracia futbolística, como en este caso que se te lesiona un jugador cuando vuelve Guaraní en este momento, muchas veces perjudica justamente al equipo que pierde un futbolista. Pero en este caso, lo que acaba de suceder aquí en el estadio de Bartolomé Mitre no tiene que ver con esa historia, sino que fue todo lo contrario, ¿no? Porque tras la lesión de Lucas Velázquez y el ingreso de Manuel Báez, Guaraní se acomodó muy rápido justamente al ingreso de Báez, que en la primera oportunidad que tuvo anotó la apertura del marcador. Justamente ni lo habíamos nombrado, y es más, en nuestro relato lo confundimos por el 7 con Noguera. Nos parecía que era Noguera porque son parecidos además físicamente los dos, y nos dio la impresión de que era Noguera el que se filtraba para llegar a convertir el primer tanto del partido. Pero era Báez quien aprovechó una gran sesión de Duarte, se filtró ahí entre Kinder y Medina y definió mucho mejor para anotar el 1-0. Después reaccionó Bartolomé Mitre, pero sin inquietar y salvo una muy buena acción en la cual Golomba no pudo llegar al gol, el resto fue muy parejo, muy disputado, y en cada contra dio la sensación de que Guaraní podía llegar al segundo tanto. Se va a reanudar el segundo tiempo. Ha entrado con el número 17 Rodrigo Barbosa en el conjunto de Bartolomé Mitre. Me parece que no está Florentín. Me parece que Florentín está acá. Ya les voy a confirmar. Ibarra. Pitó el árbitro, señores, se juega. Ibarra es el que ha dejado el campo de juego, entonces ha entrado Rodrigo Barbosa con el número 17 en el conjunto dueño de casa. Habrá salida de arco para Guaraní Antonio Franco en el primer minuto de este segundo periodo. Sacará a Víctor Fernández sin apuros, le pide a sus compañeros que se adelanten hasta la mitad de la cancha porque le pegará hasta la mitad del terreno. Busca Herard en las alturas, ni él ni Duarte. Sí, Dávalos, toca Denis Benítez, recibe Noguera, lo pone a correr allá Mesa, lo persigue el recién ingresado Barbosa, sigue Mesa, adelantó la pelota, le pone el cuerpo. Barbosa pelea y gana Mesa, lucha con la marca de Recalde, el balón se pierde afuera. Saque de costado favorable a Guaraní que hace Mesa, combina con Denis Benítez. Lo persigue Golomba, se apoya atrás en Romero. Romero que arranca, foul, le comete Golomba. Tiro libre favorable al conjunto visitante, llamado de atención para Efraín Benítez. A él lo llama la atención el árbitro, que fue el que lo cruzó a Martín Romero. Habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Sobre el arco que da espaldas a la avenida Martín Fierro, donde está ahora en este segundo tiempo Manuel Galeano. Va a buscar el golpe de cabeza Martín Romero. Busca de arriba también Vallejos. Vallejos y Romero buscar este centro. Atención. Duarte con el centro al segundo palo. Llega Vallejos. Antes el arquero
Galeano que se golpeó cuando cayó. Le hizo caballito en la carga a Nicolás Vallejos. Tiro libre en favor de Bartolomé Mitre, que está parado ahora con la defensa. No fue, me parece, a ver, ya les voy a corregir el cambio. Me parece que Ibarra pasó a jugar, el que salió es Recalde, ¿eh? A ver, ya les voy a decir, creo que el cambio no era por Ibarra como yo les dije en un primer momento. Se adelanta Medina, pelotazo largo, buscándolo a Barbosa, arriba Mesa con golpe de cabeza. Buscaba Duarte, gana Noguera, no puede Duarte. El toque contra el costado izquierdo para Florentín, la tiene Florentín, lo espera a la subida de Sotelo, le pone el cuerpo en retroceso, Dávalo le comete foul. El número 3, tiro libre en favor de Guaraní Antonio Franco, que gana 1-0. Bueno, repetimos, el que salió en Bartolomé Mitre entonces ha sido el número 4, Gianluca Recalde. Pasó a jugar de 4 Ibarra, y la defensa ahora entonces de Mitre es Ibarra, Kinder, Medina y Sotelo. En el medio está Barbosa, Erar, Cerdán y Florentín. Y arriba está Efraín Benítez y Golomba. Repetimos entonces, el que salió fue Recalde. Aquí es falta de Cerdán, que le puso el brazo en el rostro a Noguera, que quedó golpeado en el piso. Habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Ibarra, que en el partido contra Brown jugó de marcador de punta derecho, donde volvió ahora justamente a actuar en este segundo tiempo. Pide la asistencia del banco. Habrá tarjeta amarilla para Cerdán, amonestado Cerdán por esta infracción sobre Noguera. Recordamos, 3 cambios ha tenido el partido. La primera fue Emanuel Báez en lugar del lesionado Lucas Velázquez en Guaraní. Y en Mitre, en el primer tiempo, entró con el número 13 Sebastián Erar en lugar de Bautista González. Y al comenzar el segundo tiempo, el ingreso de Nicolás Barbosa, 17. El 17, Rodrigo Barbosa, en lugar del número 4, Gianluca Recalde. Esos los 3 cambios hasta ahora. Se recupera Noguera lentamente. No tendrá que dejar la cancha el jugador de Guaraní, porque ha sido amonestado el autor de la falta, recordamos, Cerdán. Pero todavía no se recupera Noguera. Allí vuelve uno de los auxiliares de Guaraní, que fue a buscar algo. Me parece que lo van a vendar, ¿eh? Tiene algún corte, a ver si le sangra la nariz, me parece. O ahí es el problema. A ver si podemos ver en ese primer plano de la cámara de Martín Bogler. Lo compliqué ahí. Bueno, ya le pide disculpas Cerdán a Noguera. Bueno, emanaba sangre de las fosas nasales. Ahí le pusieron algodón al número 7 de Guaraní Antonio Franco. Se va a reanudar el juego. 6 minutos de este segundo tiempo. Sale Vallejos. Sale por el costado derecho el conjunto de Mitre. Arranca Golomba. Desde atrás lo toca Vallejos. Denis Benítez. Amarilla para Denis Benítez. El tiro libre para Mitre, que tiene que hacer Cerdán. Se nubla la tarde y comienza a soplar un sospechoso viento en la capital millonera. Y digo sospechoso porque me parece es presagio de mal tiempo para las próximas horas. Hablan que mañana hay una alerta amarilla para toda
la capital entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Cerdán con el centro directamente a las manos del arquero Fernández, sin problemas. Controla el portero. Sacará Víctor Fernández con la mano entregándosela a Machado. Arranca Enrique Machado. Se frena con la marca de Efraín Benítez. Toca con Noguera. Noguera Denis Benítez abrió juego para Martín Romero. Se adelanta Martín Romero con mucha velocidad. Rompe línea. Sigue Romero. Se va a la última línea de Mitre. Rebotó la pelota en Ibarra. Recupera Manuel Báez. La cambia para Vallejos. Machado. Con la marca de Florentín, escapa Machado, haciendo la diagonal, jugó por bajo para Mauro Gómez, devolución para Machado, se anima Machado, abrió juego para la llegada de Duarte, va a la última línea Duarte, viene el centro por bajo, ahí está Mauro Gómez, tiró, rebotó en Kinder, rebotó la pelota en Kinder que se daba vuelta, se salva Mitre, y va la respuesta de Medina, la tiene Medina, engancha Medina, casi la pierde, se la birló limpiamente Noguera, ataca Guaraní, quedó sentido Romero, Medina quiero decir, ataca Guaraní, se acomoda Dávalos, abrió para Duarte, remató muy débil a las manos del arquero. Se pierde otra chance clarísima Guaraní, quedó golpeado en la mitad de la cancha Raúl Medina y también Kinder, contracturado allá en el área chica, en la misma maniobra. Hizo una de más, me parece Medina, quiso enganchar y ahí se la robó Noguera, que lo alcanzó a rozar. Para el árbitro no fue falta, siguió Noguera y casi encuentran la llegada de Duarte por el costado derecho. Una gran chance de ampliar la diferencia. El conjunto franjeado. Ya se recupera Medina, con evidentes signos de dolor. Kinder sigue con problemas. Me parece que no va más Kinder, Allá están llamando a alguien del banco en Bartolomé Mitre que se vendrá en un ratito nada más. En Mitre están Matías Mosqueda, Bruno Galeano, Nicolás Ventos, Gabriel Sotelo y Alexis Gamarra. El 16... ¿El 16 me dijiste? Perfecto. Gabriel Sotelo entonces se viene a la cancha con el 16. ¿Se va a ir Kinder? A ver, sí, allá va, ¿se va Kinder? Pero Kinder va corriendo al trotecito ya a la mitad de la cancha. Ah, no, pero no puede correr, no puede correr. Ahí está. Entonces repetimos, Gabriel Sotelo. Ataca Mitre. Recupera Denis Benítez, cabecea anticipando en el fondo Erar. Recupera Denis Benítez, la pisa. Toca por abajo, abriendo juego. Noguera que la cambia toda, a la derecha. Buscaba Dávalos, viene Dávalos, ganó Dávalos. Combina con Mauro Gómez. La tiene Mauro, hizo una de más y perdió. Florentín. Florentín que la tiene. Sale Medina, ha entrado con el número 15, Nicolás Ventos en Mitre. Entonces, Nicolás Ventos con el 15 y no Gabriel Sotelo, como habíamos dicho. Ventos en la mitad de la cancha. Allí la tiene Erar. Galeano, Erar. Se viene adelantando Erar. Por adentro la pide Ventos, prefiere un pelotazo largo. Lo pone a correr por aquel lado, no va a llegar de ninguna forma. Salida para Guaraní, Antonio Franco. El pique de Rodrigo Barbosa. Sin alcanzar el objetivo. Salida que tiene que hacer Manuel Galeano. Perdón, quiero decir Fernández, dije Galeano, el arquero de Mitre. Machado que de media vuelta la manda a la mitad de la cancha, cabecea Dávalos. La buscaba Duarte, la pelota que sigue.
Y arranca Romero, mira por dónde apareció Romero, tocó para Dávalos, Dávalos que la tiene hacia la personal, descargó para Denis Benítez, gran pelota para Romero, se va para el gol, Romero para el gol, el centro, ahí está, pegó en el palo, el remate de Dávalos, pegó en el palo, la midió, se acomodó, apuntó y la puso en el palo más lejano del arquero. Se estiró Manuel Galeano, no llegaba, pero la pelota caprichosamente pegó en la base del caño derecho. Y se acaba de perder el segundo Guaraní a los 12 minutos del segundo tiempo. Lo tuvo Dávalos para el conjunto franjeado. El palo dijo que no. Romero, Duarte. Ataca Guaraní, pelota para Mauro Gómez, habilitado, se va Mauro, en offside aparece Mauro. Bueno. Guaraní sigue desperdiciando chances. Hay un viejo axioma, un viejo refrán en el fútbol que dice que los goles que te perdés en el arco de frente lo podés terminar sufriendo en el propio. Veremos cómo termina esta historia. El que se adelanta acá es Sotelo, sigue Germán Sotelo, no lo pueden parar, sigue Sotelo, escapó la marca de Machado, cae, se terminó la cancha, pero es córner, porque la pelota rebotó por último en el número 4 de Guaraní, Antonio Franco. Tiro de esquina para Mitre, desde la izquierda con perfil derecho, lo va a hacer Nicolás Ventos. Ventos para pegarle, segundo tiro de esquina para Bartolomé Mitre, el primero del complemento. Ventos levanta los dos brazos, da la orden el árbitro, viene el centro al segundo palo, llega Cerdán, la bajó Cerdán, piden penal, pita el árbitro, penal, la pelota tras el cabezazo de Cerdán pegó en la mano de Noguera o de Duarte, a ver, Noguera o Duarte, en Noguera creo que pegó, vamos a ver la repetición. ¿Qué dice? Espero el veredicto de nuestro productor general. El centro que viene, el cabezazo de Cerdán, y sí, en alguna parte del cuerpo pegó, En alguna parte del cuerpo pegó. Penal para Mitre que puede, el conjunto local que puede empatar a los 14 minutos de este segundo tiempo. Arqueo, queda espaldas a la calle, 82, le va a pegar Nicolás Golomba. La ley del ex, me pregunto. Golomba para pegarle. Agazapado Fernández. Golomba de derecha. Va Golomba. ¡Gol! ¡Gol! De Mitre, Nicolás Golomba. La soltó suavecita al palo izquierdo del arquero Fernández, que se inclinó para el derecho. Lo empata Mitre casi a los 15 del complemento. De penal, Nicolás Golomba dice que ahora el clásico está empatado. Mitre tiene uno, Guaraní también tiene uno. Una muy buena ejecución de Golomba. Con mucha sencillez, fue confiado para rematar suavecito al palo izquierdo del arquero que se había ido al otro. Lo ha empatado Bartolomé Mitre. ¿Se acuerdan lo que le dije hace 2 minutos, no? Los goles que errás en el arco contrario los terminás sufriendo en el propio. Se viene Denis Benítez, ataca a Guaraní, que ha jugado mejor. Juega con Báez que la pone para la llegada de Duarte, un rebote, una carambola y la va a sacar Medina, el incansable Medina. La saca a la mitad de la cancha, corta Romero, recibe Denis Benítez, la pisa Denis Benítez, no se la pueden sacar. Tendrá que levantar la cabeza, si no la va a perder y la perdió. Se la robó muy bien Medina, pelota larga, busca Mesa, marca Mesa, Golomba que lucha, un rebote corto, llegaba Medina que puso con todo. Medina al límite, A ver, ¿qué es eso? Tarjeta amarilla. Bueno, se salvó Medina de casualidad, porque fue con los 2 pies saltando en busca del cuerpo de Mesa, que ya tenía la pelota en su poder. Tarjeta amarilla para el número 6, que había hecho un gran corte y que se había mandado al ataque.
17 se van a cumplir, 1-1. Mitre y Guaraní. Y este empate me parece que no, en realidad ya no le sirve a ninguno. Un empate le hace sonrisa, le hace cosquillas al resto de los equipos que pelean por meterse entre los 4 primeros. Así que habrá que seguir remándola por los dos lados. Levanta Báez, 1-1 está el partido. Cabecea Erar, la buscaba Barbosa, pelea Barbosa, cabecea despejando corto Noguera. Venía Dávalos, un rebote corto, revienta Ventos, falta de Dávalos y tarjeta amarilla para Dávalos. No, tiro libre dio, nada más. No, no fue Dávalos, era Romero el que estaba totalmente adelantando. Se viene adelantado. Se vienen 2 cambios en Guaraní, Antonio Franco, y tarjeta amarilla, sí, lo dicho. Amonestado Martín Romero. A ver quiénes son los que van a entrar. Se va Denis Benítez y se va Marcelo Dávalos. 5 y 11 afuera en Guaraní, Antonio Franco. Gonzalo Cardoso con el 15 y Juan Pablo Toledo. 15 y 16 a la cancha, Toledo es delantero, recordamos. Machado tocando en la mitad de la cancha con Toledo. Se viene Toledo, combina con Machado, otra vez para Toledo, se resbaló en el arranque de la maniobra. Y la sacó entonces desde el fondo, bien plantado. El conjunto de Mitre salió mal del fondo, se viene Báez, traba con todo Medina. Busca a Golomba, ganó de cabeza. Corre Efraín Benítez, marcado por Vallejo, va a la última línea, viene el centro. Oh, falta durísima. Falta durísima de Vallejos, que tiene que ser amonestado o roja directa. Sí. Durísima la falta. Durísima la infracción. Es más, yo creo que sin sentido la falta de Vallejo porque ya se le terminaba la cancha a Efraín Benítez y que no iba a poder colocar justamente el centro como pretendía. Bueno, van 19 minutos recién del segundo tiempo y se queda con uno menos. Guaraní Antonio Franco, regalándole absolutamente todo. Protesta todo Guaraní, creo que no tiene ninguna razón ninguno de los que están allí reclamando. La falta fue durísima. Además, se veía venir cuando los dos iban apareados a la carrera y cuando le sacó un poquito de ventaja Efraín Benítez, ya se estaba casi que adivinando que Vallejos lo iba a barrer, como terminó en definitiva sucediendo. Ya en el último metro de la cancha, cuando ya no había chances de que pudiera maniobrar el atacante. Por eso que fue innecesario, me parece, esa barrida que se tiró Vallejos. Queda con 10 Guaraní. Guaraní había hecho todo para ganar el partido y ahora está haciendo todo para perderlo, ¿no? Se ha complicado solo el equipo de Germán Gamarra, realmente, ¿eh? Vamos a ver cómo reacomoda. Noguera seguramente va al fondo. Noguera va a jugar de 3, como jugaron contra Candelaria. Noguera de 3, Mesa de 6. Ahí se armó la defensa de Guaraní, no necesitará cambio. Mesa que no podía, ataca otra vez Mitre, va Barbosa, viene el centro, se rebaló Golomba, saca de cabeza Romero. Duarte, la pone contra la derecha, llega tarde. Por este costado, Toledo. Levanta Florentín, recupera Machado. Lucha Florentín, gana Florentín. Para atrás Toledo. Levanta el balón Romero. Peleaba Mauro Gómez. Ventos, que la manda desde la mitad de la cancha. Atrás con su arquero. Sale Manuel Galeano. Con 10 juega Guaraní. Ibarra. Erar, que pasó a jugar como un defensor más. La tira larga para Barbosa.
Anticipo de Noguera tirándola fuera de la cancha. Ya lo hicieron, busca Golomba de una para Barbosa, se le terminó la cancha. Y habrá saque de portería para Guaraní Antonio Franco. Fernández sale jugando con Machado. Mete un pelotazo largo, a correr Toledo. Anticipa Romero. La saca para Sotelo. Romero. Medina. Corre Golomba, pone el cuerpo. Romero para que el arquero Víctor Fernández se arroje sobre el balón y se quede con él. Promedia la etapa final, 22:30. Mesa. Ahora marcador central, segundo marcador central. La baja Ibarra. Hace un sombrerito Ibarra. Peleaba allí con el número. Pelota larga para Machado. Ganó Machado, se viene Machado. No puede con la marca del número 3. Lucha Toledo y ganó. Viene el centro de Toledo, la dejaron pasar, le cayó para Mauro Gómez. Levantó para Emanuel Báez. El despeje de Medina. Le cae a Duarte. Por bajo la pone en profundidad en diagonal. Venía Toledo, pero marca. Devolviendo. Bien plantado en el fondo. Sotelo. Corre Golomba. Se la dejó para Efraín Benítez. El hábil Benítez que la tiene. Efraín traba con todo Mesa. Saca hacia atrás con Ventos. Ventos. Cerdán. Se viene Cerdán. Ataca Mitre, que está mejor. Abrieron juego con Ibarra. Viene el centro totalmente pasado. La pelota que se pierde por línea final. Salida de arco para la franja. Germán Gamarra, que allá está llamando al preparador físico para que seguramente intensifique la preparación de algunos de los suplentes que le queda todavía como para hacer modificaciones. Saca del fondo Martín Romero, ahora primer marcador central. Busca a Mauro Gómez, ganó Mauro Gómez. Pelota para Emanuel Báez, anticipo de Romero, pierde con el recién ingresado, le cae a Toledo. Toledo para Cardoso, desborda Cardoso, va a la última línea y el centro se pierde, pegando la parte posterior de la red. Saque de meta para Manuel Galeano, 1-1, el clásico. 24-40. Romero. Sotelo, Romero. Pelotazo largo de Medina. Buscaba Ventos, se viene Ventos. Ventos con Ibarra, Ibarra con el centro, llega Golomba, arriba de cabeza, ganando Romero. Cardoso, la pisa Cardoso, perdió con Ventos, la pelota se pierde afuera. Saque de manos que tiene que hacer Enrique Machado. Pedía por adentro Duarte, nadie se abría en el costado derecho. Toledo más corto, nadie adelante, solamente Cardoso. Marcado por Sotelo, ahí la recibe Toledo. Machado hace el cambio de frente para nadie, no hay nadie allá. Será fácil para que corra Barbosa. Se viene Barbosa, la pide por adentro Ibarra, ataca Mitre, se viene el pase para Cerdán, hacia adentro para Golomba, tiene que salir del área, maniobra Golomba, descargó para Cerdán, abrió juego para la llegada de Sotelo, va a levantar el centro Sotelo, engancha, se frena. Se perfila hacia adentro, tocando corto con Cerdán. Cerdán descargó para Ventos, lo hizo seguir de largo a Duarte, la pone contra el costado derecho, persigue la pelota Ibarra, llega Ibarra, coloca un centro que devuelve Martín Romero. Firme, el número 6, tirándola afuera, saque de costado. Para Mitre, que busca la victoria en 26, ya de este segundo tiempo están 1-1. Ventos, Cerdán. Se abría Medina, prefiere un pelotazo largo para Barbosa, corre Barbosa pero no llega. Salida de arco para Víctor Fernández.
Le pide que se adelanten a sus compañeros. El portero de Guaraní, Antonio Franco. 27 se van a cumplir. Saca Fernández 1-1. Goles de Manuel Báez en el primer tiempo y de penal en el segundo. Golomba para Mitre. Maniobra Duarte entre dos. Pasa muy bien Duarte. Ataca Guaraní que juega con uno menos. Jugó con Mauro Gómez. Se viene Báez. Le pone el cuerpo Medina y después devuelve tirándola por un costado. Sotelo. Saque de banda. Va a ser Noguera. Noguera larga para Emanuel Báez. Anticipo Ibarra. Saca Ibarra. Arriba Mesa. Gana Mesa. La pelota pegó en la espalda de Efraín Benítez. Y es lateral para Guaraní, Antonio Franco. Sacará Noguera. Mesa con el pecho. Noguera. Perdió con Ibarra. La sacó Cerdán. Recibe Ventos. Ventos con un pelotazo largo, tan largo, que será imposible que sus compañeros alcancen. Por eso sale a la puerta del área grande el portero Víctor Fernández. Combina con la mano con Duarte. La tiene Santiago Duarte con elegancia. Sale muy bien. Adelantó mucho la pelota, pero ganó. Bien Duarte. Abre juego por la izquierda con Noguera. Por adentro otra vez Duarte. Prefiere para Mauro Gómez. Le cayó la pelota a Cardoso, se viene Cardoso, abrió contra el costado derecho para Toledo, la tiene Toledo, Toledo para Cardoso, busca el desborde, se frenó con la marca de Medina, viene el centro, la devuelve Gerard en el medio del área chica, recupera Machado, Machado para Toledo, se viene Toledo por el costado derecho, va a levantar el centro, ya le cerraron el camino, le pone el cuerpo Sotelo y la deja salir por línea de fondo. Saque de meta que tiene que hacer el portero Manuel Galeano. Medina, Galeano, saca Galeano. Recibe Florentín entre dos de Guaraní. Se la va a robar Machado, se la alcanzó a puntear, pero la pelota se le fue muy larga y por eso aprovechó Ventos. Ventos con Ibarra, se viene Ibarra. Abrió juego para Barbosa, pasó al ataque Ibarra. Pelota para Ibarra en offside. Se demoró en el pase Barbosa y por eso quedó en offside. El número 8 ahora marcador de punta. Salió mal Duarte, algo cansado lo vio a Duarte. Recuperó Ibarra, Ibarra para Barbosa. La tiene Barbosa. Entregó corto con Ventos, miró para el área, colocó un centro muy fuerte, muy pasado, al cual nunca podía llegar a conectar Florentín. Saque de portería para Guaraní, Antonio Franco. 29-40 se cumplen del segundo tiempo. 1-1 está empatado el clásico. Saca largo Víctor Fernández. Recupera ya la pelota Mitre. Levanta Barbosa. Corre Golomba. Lucha con Romero. Devuelve Romero. Va Ventos. Ventos para Barbosa, se la puntea, se la pellizca a Noguera, le cayó a Cerdán. Cerdán que perdió la pelota en la salida. Arranca Emanuel Báez. La tiene el autor del gol de Guaraní. Se frena. Se acomodó para la zurda. Combinó corto. Sigue Báez. El centro. Entró Mauro Gómez. Parecía adelantado. La tiene Mauro Gómez. Va a levantar el centro. Jugó por bajo para Báez. Se le escabulló la pelota y la va a sacar Medina. Se abre ante la persecución de Toledo. Se adelanta Medina, sigue Medina, traba Machado a pie firme. Sotelo, lucha Machado. Sotelo se entrega el balón a Herar, abrieron para Ibarra. Se viene Ibarra, la pide por adentro Efraín Benítez otra vez para Ibarra que se venía al ataque. Recupera la pelota el auriazul, juega Ventos. Ventos por la derecha para Barbosa, va a levantar el centro, viene el centro por bajo y al córner. La tira Romero, tiro de esquina, el tercero del partido para Bartolomé Mitre. Casi 32 minutos tenemos de este periodo final. Allá va Ventos para pegarle. Acomoda la pelota el número 15. Da la orden el árbitro.
Le pega a Bento, viene el centro pasado, al segundo palo buscaba Medina con Mesa, lucha, gana Medina, está en el área, lo trabaron y la va a sacar Machado. Y va a la contra de Guaraní. Se adelanta Machado, lo puede aprovechar en velocidad a Cardoso o a Toledo. Dominaron para Mauro Gómez, la tiene Mauro Gómez, la pone larga, atención para la corrida de Cardoso. Se va Cardoso contra el costado derecho, habilitado, sigue Cardoso, pie a pie, se va acercando al área, gran marca de Sotelo, lucha Cardoso, la pellizca pero pierde con Sotelo. Buen trabajo del número 3. La pone larga, marca Romero. Golomba se la alcanzó a pellizcar pero volvía del offside Golomba. Y habrá indirecto. Quedó golpeado, dolorido, cansado Romero en 33 minutos de este periodo final. Lo ayuda a levantarse Enrique Machado. Habrá salida indirecta para Guaraní Antonio Franco cuando se está preparando el último cambio en Bartolomé Mitre. Están acelerando la entrada en calor. Piden cambiar el balón porque está desinflado. Habrá salida indirecta para Guaraní Antonio Franco. Sacará Romero con pierna derecha, le pega por elevación buscándolo a Mauro Gómez. Allá en las alturas peinó Mauro Gómez. Llega Manuel Báez, está en el área pero no offside, adelantado el 17. Salida para Mitre, que todavía no puede aprovechar el hombre de más que tiene en la cancha. Medina, se adelanta Raúl Medina, el zaguero central. Cambia de frente, buscándolo en la derecha. A Ibarra, corre Ibarra, llega Ibarra. Miró para el área, la pone por elevación, entró Golomba, la bajó puerta de área. Mano de Romero y tiro libre en la media luna. Tiro libre en la media luna y está amonestado Romero. Se hizo el desentendido, Lemos. Se hizo el desentendido, Lemos. Le tendría que haber sacado la segunda amarilla. Romero no sabe dónde meterse por las dudas. Gran chance para Mitre, que puede pasar a ganar el partido clásico del fútbol posadeño. 35 se han cumplido. Hay 24 metros en forma recta la valla perpendicular a la línea de sentencia. Acomodó una nutrida barrera de 5 jugadores sobre su caño zurdo el arquero Fernández. Golomba, Medina le va a pegar. Va Medina, no, Bento, sí, Bento, ¡gol! ¡Gol! Gol de Ventos, de tiro libre, le pegó fuerte al palo del arquero, a los 35 minutos, da vuelta al partido Mitre, gran tiro libre de Nicolás Ventos, el número 15 le pegó de derecha como con un fierro, todos pensábamos que iba a rematar Raúl Medina de zurda, de derecha al palo de Fernández que se estiró pero no llegó a los 35. Cuando al clásico le quedan 10, lo pasa a ganar Mitre, lo ha dado vuelta el auriazul por Nicolás Ventos. Mitre 2, Guaraní 1. Un gran remate en el tiro libre del juvenil de Bartolomé Mitre para dar vuelta a la historia. Ahora todo cambia. El que sonríe es Mitre. El que se preocupa
es Guaraní, que ahora con esta derrota parcial ve alejarse posibilidades como para meterse entre los 4 semifinalistas del torneo Apertura. Está sentido cansado Golomba, que se toma allí su pierna derecha. Tiene un problema muscular, me parece, está agotado. Se va a ir Golomba de la cancha. Otra modificación en el conjunto dueño de casa, que gana ahora 2-1. Deja el terreno Nicolás Golomba, el autor del empate parcial de penal para el equipo de Rocamora. Alexis Gamarra con el número 18 en lugar de Nicolás Golomba. 2-1, está ganando Bartolomé Mitre, saca Duarte, recibe Romero, se adelanta Romero, lo perseguía Gamarra, mete un pelotazo para Mauro Gómez, la pelota lo pasó a él, llega Manuel Báez, el despeje corto de Medina, le cae a Cardoso, Duarte que maniobra, la pone larga a la carrera que no va a llegar de ninguna manera. Machado que se había adelantado. Salida de portería para Galeano, que ahora no tiene apuros. Gana Mitre. 39 se cumplen. Lo dio vuelta, lo perdía por el gol de Báez en el primer tiempo. Y en este segundo periodo, Golomba de penal y un fierrazo de tiro libre de Nicolás Ventos dieron vuelta al cotejo. Claro, Guaraní en el medio se quedó con uno menos por la expulsión de Vallejos. Juega Noguera, se equivoca, recupera Ventos, el autor del segundo gol, maneja la pelota, lo después camisetea a Noguera. Habrá tiro libre para Guaraní. Antonio Franco, ya lo hicieron. Cardoso que buscaba el pase corto para Manuel Báez, anticipo de Noguera, levanta Ibarra, la pelota la corría Efraín Benítez, le cayó a Barbosa, arranca Barbosa, sigue Barbosa, marca Mesa, tirándola por un costado. Se van a cumplir 40 minutos, se viene el último cambio en Guaraní. Antonio Franco. Duarte, que estaba muy cansado, se va de la cancha Santiago Duarte, el número 8. Mauricio Ayala con el 18 a la cancha. Últimos 5 minutos del partido, más lo que agregue el árbitro. Noguera que va a devolver, le cometían falta, el árbitro dejó seguir, lateral para Guaraní. Antonio Franco en defensa, lo tiene que hacer Noguera. La pedía Ayala en la mitad de la cancha, estaba muy lejos. Jugará Noguera. Largo envío para Cardoso, la peina Cardoso. Corre Toledo, gana Toledo, foul. El árbitro dejó seguir, retrocede la maniobra. Habrá tiro libre por la falta sobre Toledo. Jugaron rápido. Machado que se viene al ataque, trabó y ganó. Se viene Machado, apuntó, rebotó la pelota en Ventos. Le cae a Gamarra. Gamarra que la pone larga en offside. Aparecía Efraín Benítez. Es indirecto para Guaraní. Antonio Franco. 41. Romero con el indirecto. Machado que no se abre. Por adentro la pide Ayala, la tiene Mauricio Ayala. El zurdo engancha, sigue, hace la personal. Descargó para Machado. Machado que la tiene. Tiene que correr la cancha al revés. Ahora se pone de frente al campo contrario. Miró para el área. La cambia toda para la llegada de Mauro Gómez. Lo anticipa. Barbosa, la tira larga. Corre Efraín Benítez, arriba Romero. La busca Noguera. Llegará primero Barbosa. La deja salir de la cancha. Ibarra que tendrá que hacer este lateral.
Levanta el balón Erar. Le pega a Sebastián. Afuera de la cancha. Le erró el terreno de juego. Lateral que tiene que practicar Noguera. 42. Mauro Gómez de una. Busca a Emanuel Báez. La soltó para Machado. Se viene Machado. Busca el empate Guaraní. Miró el área, viene el centro. Mauro Gómez de cabeza. ¡Ahí está! ¡Por arriba! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Emanuel Báez! ¡Se lo perdió! ¡Era el empate! No lo vio. Sinceramente no miró. Tenía todo el caño izquierdo para poner la pelota con la frente. Tras gran centro de Machado. La bajó notablemente Mauro Gómez. Y de un costado al otro, el cambio de frente con una defensa que no podía hacer nada. Y un arquero Galeano que estaba volviendo. El cabezazo de Manuel Báez se fue por encima del travesaño. No sé si Guaraní va a tener otra chance como esta. En 43 del complemento. Se salva Mitre, casi lo empata Manuel Báez. Devuelve Noguera. Corre Ayala. Habrá salida de costado para Guaraní, que se apura y que va con todo como un león herido a buscar el empate pese a que tiene uno menos. Noguera con este centro busca a Mauro Gómez, lo anticipa Erar. Mesa, pelea Mesa, le gana Gamarra, lucha Mesa, traba, gana, le quedó la pelota a Ayala. El pase es muy largo para Machado. Saque de costado para Bartolomé Mitre en el puesto de Sotelo. 44 se cumplen. Periodo final. Queda uno más lo que agregue el árbitro. Veremos. No podía Romero. Peleaba Efraín Benítez. Se rehace Romero. Chocaba con Mesa. Efraín Benítez. La pelota derivó al arquero. Fernández con el pie la tira a campo rival. Arriba Manuel Báez. La pelota le quedó a él. Combinó corto con Cardoso, arranca Cardoso, la hace muy bien Cardoso, sigue Cardoso. Le gana finalmente Barbosa. Combina con Cerdán, lo pone a correr a Gamarra por adentro, Efraín Benítez. Abierto para el gol, llega Florentín. Viene el centro directamente sobre el arco. La pelota se perdió por línea final. Últimos 20 segundos. ¿Cuánto más dice el árbitro? 6. Hasta el 51 vamos. Saca Fernández. Peina Báez, busca Mauro Gómez. Gana Ibarra. Mano de Ibarra. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Entramos a jugar el tiempo agregado al reglamentario. Allá va Romero a buscar el golpe de cabeza a la aventura ofensiva. Machado para pegarle. Todo Mitre se repliega. Guaraní con lo que le queda, con el resto, va a buscar el empate, el heroico empate. Tuvo todo para ganarlo. Hasta que llegó aquel penal y la expulsión después de Vallejos. Machado para pegarle. Arco de la avenida Martín Fierro. Va Machado, el centro, busca a Romero, salió el arquero Galeano. Máxima seguridad para él. Después quedó golpeado en el piso. Tras la embestida de Martín Romero, el zaguero central. Se cumple el primero de los 6 minutos que agregó el árbitro. Asistencia para el arquero Galeano. Deberá agregar seguramente algún minuto más. A raíz de esto, el arquero. Machado va a decirle algo al árbitro, seguramente que agregue algún minuto. Es entendible por parte de los jugadores que dentro de la cancha entienden que el rival está haciendo tiempo y que la lesión no fue para tanto. La octava fecha del torneo, apertura de la Superliga Posadeña, va a continuar el sábado y se va a completar el domingo con los restantes 5 partidos. Todos, casi todos muy buenos, pero hay uno que se destaca, que es el choque entre Garupá Fútbol Club
el líder y la canterita, que es el que lo persigue, que van a enfrentarse en la cancha del Brete el próximo domingo. Ya se recuperó el arquero Manuel Galeano, que va a recibir el bote a tierra por parte del árbitro. Y se va a reanudar el juego. 47 minutos. Se reanudó el partido. Uno más, dice el árbitro. Hasta el 52 vamos. Agregó uno más el árbitro. Hasta el 52, 47. Pelotazo largo. Arriba, golpe de cabeza de Machado sacándola de la cancha. Sin apuros. Germán Sotelo con este lateral. La pide Gamarra. De cabeza. La saca de la cancha. Efraín Benítez, lateral que va a ser Machado. No encuentra receptores. Se adelanta Machado, la pone larga. Buscaba Ayala. Un roce en el camino. En él. Pelota afuera. Saque de costado para Mitre. 48 de 52. Quedan 4. Romero que de cabeza la saca. En la tabla de posiciones debemos recordar que Mitre tiene un partido pendiente con la canterita, que es una verdadera final. Ese partido tiene que jugarse seguramente en los próximos días. Se adelanta Sotelo, ataca Mitre, gana 2-1, un rebote el Machado. Quedó en Efraín Benítez, hay falta sobre el número 11, dice el árbitro, tiro libre para Mitre, cerca del área que defiende el portero Víctor Fernández. 49 de 52, quedan 3. Levanta el brazo Emanuel Báez ordenando la barrera contra el caño derecho del portero Fernández. Ha abierto Efraín Benítez en la izquierda, va a hacer la retención de pelota, me parece. Bento, sí, Bento con Efraín Benítez. La tiene Benítez, busca córner, no encuentra nada porque se la llevó por delante cuando lo atropellaba Machado. Y habrá salida de arco para el portero Fernández. 50 se van a cumplir. Amarilla para Machado y para Benítez. Amonestados 4 y 11 por esa acción anterior. Saca Romero, largo pelotazo a campo de Mitre. Arriba de cabeza Ventos, el autor del gol de la victoria parcial. Le quedó atrás a Efraín Benítez. Lucha con la marca. Se perdió falta cuando remataba. Desviado finalmente Florentín. Falta en perjuicio de Cardoso. Le había cometido Efraín Benítez. 50 y medio. 90 segundos finales. Sacará Martín Romero. Pelotazo largo. Puede ser la última para Guaraní. La busca en las alturas Emanuel Báez. Devuelve. Perar. Lo pone a correr a Gamarra, que no va a llegar. Saque de costado que deberá hacer para Guaraní. El marcador ahora de punta Noguera. Noguera para hacer esta entrada. Ahí está Lucas. Jugará con sus manos hasta la mitad de la cancha. Bajaba a buscar la pelota Ayala. De cabeza intentaba con Toledo. No llega al 16. Saque de costado para Mitre. 51-10. 50 segundos finales. Ibarra largo para Efraín Benítez. Atención que si la cambia puede estar el tercero. Se llevó por delante la pelota. Y es la última para Guaraní. 51 y medio. A ver si puede llegar Guaraní al área rival. Pelotazo largo contra la izquierda. Busca a Juan Pablo Toledo. La tiró afuera directamente de la cancha. No tendrá más tiempo. Se va a acabar el juego. Se van a cumplir los 52 que dio el árbitro. Los 7 agregados. Ibarra con el lateral. Busca Efraín Benítez. De muy buen partido no puede Gamarra. Pierde Cardoso. Gana Cardoso. Gana Cardoso.
lo traba y le gana Cerdán. Pelota contra el área, corre Efraín Benítez, salió el arquero Víctor Fernández. Es la última bola del partido. 52-10. Ayala la tendrá que tirar larga si quiere llegar al área rival. Sigue Ayala. Falta la última. Es la última del partido. Tendrá que ir hasta Fernández a buscar el golpe de cabeza. Es la última bola del partido clásico. Se termina la historia. Gana Mitre 2-1. Pero se ilusiona Guaraní con este tiro libre. Machado para pegarle. Machado para pegarle. Atención. Es la última. Le va a pegar Machado. Va por el empate y la hazaña Guaraní. Machado que la va a poner al área. Todo Guaraní arriba buscando. Le pegó por bajo y mal. Un cabezazo para adentro. Y va a la contra de Mitre con olor a tercer gol. Ventos. Pica Barbosa. Va para Barbosa. La pone para adentro. Llega Efraín Benítez. Le quedó para Gamarra. Está tapó el arquero Fernández al córner. No hay más tiempo. Córner que nunca se ejecutará porque el árbitro marca el final. Ha ganado Bartolomé Mitre el clásico. Se ha quedado con el partido histórico, enfrentamiento entre los dos principales clubes de la historia del fútbol posadeño. Bartolomé Mitre le acaba de ganar a Guaraní Antonio Franco por 2-1. Lo abrió al partido en el primer tiempo Emanuel Báez. Lo empató en el segundo tiempo de penal Nicolás Golomba y con un gran tiro libre Nicolás Ventos marcó el segundo para la alegría del conjunto auriazul. En el medio, Vallejos fue expulsado por una durísima entrada sobre Efraín Benítez, dejando a Guaraní con uno de menos. Se ha terminado la historia en el estadio Ernesto Tito Cucharoni. Ha ganado Guaraní Bartolomé Mitre a Guaraní Antonio Franco por 2-1. Y mi confusión tiene que ver con algo que dije y que quería expresarlo. En algún momento del segundo tiempo, cuando lo ganaba Guaraní y llegó aquella mano de Noguera en el área tras el cabezazo de Cerdán y el penal que luego termina convirtiendo Golomba, yo decía que Guaraní está haciendo todo para ganarlo, pero también está haciendo todo para primero empatarlo y después perderlo. Porque de ese penal y de tantos goles que fue errando en el transcurso, no solo del segundo tiempo, sino también del primer tiempo, fue dejando escapar posibilidades de asegurar el resultado a su favor. Y le fue dejando chances a Bartolomé Mitre, le dejó dando posibilidades a Mitre como para que en algún momento lo empatara al partido. Y sucedió finalmente esto. Y después, cuando se queda con uno de menos, volvimos a recordar esa frase que decíamos, que los goles que se erran en el arco de enfrente terminan sufriéndose en el propio. Y esto fue lo que le terminó sucediendo al conjunto franjeado, que tenía absolutamente todo para ganarlo y termina ahora masticando bronca, porque indudablemente esta derrota duele y mucho en la segunda presentación de Guaraní con el nuevo cuerpo técnico que ahora encabeza Germán Gamarra, porque ha dejado escapar una gran chance como para acercarse a los puestos de clasificación. Ahora la tiene complicada, indudablemente, el conjunto franjeado. Gracias a todos los que nos están escribiendo y que nos permiten de alguna manera terminar de mejor manera la tarde aquí en el estadio de Bartolomé Mitre. Bueno, las posiciones de la Superliga ahora: Garupá líder con 16, la Canterita segundo con 13, la Canterita tiene un partido menos, o sea que cuando juegue con Mitre podría eventualmente también alcanzar la línea de Garupá, porque tiene 6 partidos jugados la Canterita contra los 7 de Garupá Fútbol Club.
repetimos la tabla. Garupá 16, la Canterita tiene 13, la Picada 12 y Jorge Gibson Brown 11. Hasta allí los clasificados por mejor diferencia de gol. Brown con respecto a Crucero del Norte, que está quinto, también con 11. Con 10 quedó Guaraní, que perdió una gran chance de alcanzar la línea de escolta de la Canterita. En algún momento del partido lo estaba logrando. Candelaria con 10, Estudio Galeano también tiene 10. Bartolomé Mitre ahora quedó con 9 en el 9º lugar. Huracán desplazado al 10º con 7 y ya sin chances. Atlético Posada 5 y Ágil con 2. Resta solamente para que se complete en forma total la octava fecha que se va a jugar entre sábado y domingo, el partido de la tercera entre la Canterita y Bartolomé Mitre, que es un partido definitorio para Mitre. Después de esta victoria para Mitre es definitorio, porque con 9 puntos y en una posición lejana como la novena, puede ilusionarse y pegar el salto y quedar con 12 puntos, superando la línea de Brown y de Crucero del Norte. Pero eso es otra historia que le vamos a contar seguramente la próxima semana, después que se complete esta fecha 8 del torneo Apertura, que va a continuar el sábado cuando jueguen Candelaria Atlético Posadas en la antigua capital, Huracán y Brown en el barrio Rocamora, a solamente 3 cuadras de aquí, donde estamos ubicados, en el estadio de Bartolomé Mitre. El domingo van a jugar Estudio Galeano y La Picada en el estadio de Brown a las 16, en Gobernador Roca Ágil con Crucero del Norte y en el estadio del Brete Garupá Fútbol Club con la Canterita. Partidazo, primero contra segundo, nada más ni nada menos, el domingo en la cancha del Brete. Esto es lo que tiene que ver con la continuidad de la Superliga, del torneo Apertura. Bien, también debemos decir que ya se confirmó el próximo partido que tendrá Mitre por el torneo Federal A. Será el sábado 20:30 en el estadio de Sarmiento, en Resistencia, frente a Defensores de Puerto Vilelas. Arbitraje de un santiagueño, Rodrigo Rivero. Ese es el próximo partido, vuelve a jugar Mitre después de quedar libre en la fecha anterior. Y otra novedad importante que tiene que ver con la televisación del torneo Federal A es que ESPN va a televisar a partir de este fin de semana un partido por fecha. Todos los fines de semana estará también en la pantalla grande de ESPN el torneo Federal A de fútbol. Esto es un arreglo que por afuera de lo que la AFA estaba haciendo con su canal propio, por su canal multimedial, ahora aparece ESPN, ¿no?, como aportando lo suyo en el torneo Federal A. Bien, ya cayó la tarde, ya el sol se fue, ya se viene la tormenta, ya se viene el agua. Difícilmente me parece que tendremos fútbol el fin de semana. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles, aquí en el estadio de Bartolomé Mitre, con la cámara de Martín Bosler, con la supervisión técnica de Nicolás Gómez. Estamos poniéndole punto final. Les recuerdo, nos vamos con los goles, señor director, si es posible. Vamos a irnos entonces con la reiteración de los goles anotados esta tarde aquí en el estadio de Bartolomé Mitre. Nos vamos repitiendo el gol de Manuel Báez en el primer tiempo, el empate de Golomba de penal y la victoria anotada con un fierrazo de tiro libre por parte del ingresado Nicolás Ventos. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias, muy buenas tardes, hasta todos los momentos.